Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. ¿Qué tal, queridos hermanos y hermanas berianos online? Bienvenidos a una nueva clase de misiones. Estamos en episodio 9, estamos mirando la misión de la iglesia, ¿no? Y pensábamos cómo Cristo define nuestra misión. A tal punto lo define que Él edifica su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y nos da tremendo desafío con el poder que tenemos. Y estamos también llamados a leer el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos es una declaración del comienzo de la iglesia. ¿Cómo comienza este grupo de seguidores de Jesús? ¿Cómo comienzan estos discípulos a nuclearse, a pensar juntos, a darse cuenta que la misión se tiene que realizar en un trabajo en equipo, en un trabajo en comunidad, en una comunión unos con otros? Y claro que hubieron momentos de dificultades y sin duda alguna Dios usó las dificultades para que la misión del Evangelio se expandiera, no solamente a una región, no solamente a un pueblo étnico, sino que ese Evangelio fuera entregado hasta lo último de la tierra. Habíamos pensado, y leyendo el libro de Hechos, que comienza todo en Jerusalén, ¿no? En esa espera por el poder del mensaje, por esa espera cuando Cristo promete la venida, que no los dejaré huérfanos, vendría el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo marcaría época, ¿no? Y sigue marcando épocas y nos enseña que el poder para compartir el mensaje va más allá de una buena palabra, va más allá de una buena filosofía, sino que es poder del Espíritu Santo. Hechos 1, Jerusalén. Hechos 8, Judea. Sí, el Evangelio comienza a expandirse, no sin antes con dificultades, ¿no? Habíamos hablado del juicio de Dios de Ananías y Zafira, habíamos hablado de los problemas organizativos que significaba que los seguidores de Jesús se multiplicaran, habíamos pensado también en la persecución que comienza en capítulo 7 con un hombre que realmente define el continuar de la iglesia, ¿no? Vemos a Saulo de Tarso al principio como el gran perseguidor, pero después luego se convertiría en el gran exponente del mensaje de Cristo. Ese evangelio que fue llevado por este ex perseguidor, que se convierte en un heraldo de la fe y que se convierte en un apóstol y misionero para tanta gente, ¿no? Y hoy tenemos gran parte del Nuevo Testamento escrito por este hombre, inspirado por el Espíritu Santo para demostrarnos y para mostrarnos el camino. Así que Hechos 1, Jerusalén. Hechos 8, Judea. Hechos 8 también continúa en Samaria, sigue adelante. Después Hechos 10 va hacia los gentiles y habíamos dicho, no hay etnia, no hay exclusividad. Este evangelio es para ser llevado a todos. ¿Hasta qué? Hasta lo último de la tierra. Y en eso estamos en lo último de la tierra. Después podemos pensar que los seguidores de Jesús fueron dispersados por diferentes lugares. Y por ejemplo, Felipe fue el primero que predicó en Samaria.
hubo señales milagrosas de sanidad, hubieron liberaciones de espíritus malignos. Los apóstoles se dieron cuenta que los samaritanos también habían recibido la palabra de Dios y habían recibido el mensaje del Evangelio de Jesús y fueron aceptando también. Y enviaron a Pedro, enviaron a Juan, y en ese envío nace la primera iglesia en Samaria. Y bueno, Pedro y Juan también comenzaron a predicar en otros evangelios. Hasta el punto fue este poder de Dios y esta misión de la iglesia en el llevar el mensaje, que el mensaje se fue entregando más y más y más constantemente. Hay una tercera ola, podemos decir, de expansión misionera, que es en el capítulo 10 de Hechos, ¿no? Cuando el Espíritu Santo guía a Pedro a predicar a Cornelio. ¿Y quién era Cornelio? Nada más y nada menos que un centurión romano, un gentil, un hombre que no conocía las leyes de Dios o que había escuchado de oídas, pero que no era parte del pueblo de Israel. Y en ese momento, la misión de la iglesia, el mensaje, se va a entregar a personas que no son de un mismo pueblo, podemos decir. Qué bueno es eso. Qué bueno es saber que Dios tiene en control todas las cosas y conoce que desea reconquistar no solamente el corazón de su pueblo, sino el corazón de todos. Así que vemos a Pedro y Juan hablando a un centurión romano, a su familia, a sus amigos. La iglesia comenzó a incluir a gentiles. Algo asombroso, ¿no? Porque vale decir que para estos judíos, seguidores de Jesús, esta revelación de un mensaje para todos no fue sencillo, ¿no? Trajo sus problemas, trajo sus situaciones complejas, pero, como habíamos dicho, el mensaje de Jesús era muy claro: id y predicad el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura. No había límites. El límite es todos. Así que, qué bueno, sorprendidos, ellos se dieron cuenta que el mensaje era también para los gentiles. Y por ejemplo, lo leemos en Hechos. Vamos a mirar esta parte. Hechos capítulo 11. Que me parece muy valioso. Hechos, capítulo 11, para no parafrasear tanto. Yo sé que todos somos estudiantes de la Biblia y conocemos la historia, y conocemos los personajes, y conocemos muchas veces cómo va el camino, pero está bueno leerlo desde la propia Biblia como la fuente fundamental. Habíamos dicho que las misiones hablan de la Biblia. Así que Hechos, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 18 dice... al oír, versículo 18 dice, vamos a leer el versículo 17. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. ¡Qué sorpresa! Uno diría, ¿no habían escuchado de parte de Jesús ya el anunciar su mensaje hacia todo el mundo? Bueno, sí, pero aún nosotros somos un poco olvidadizos y siempre habíamos dicho que muchas veces queremos guardar el regalo bien para nosotros exclusivamente. Sin embargo, ahí en Hechos 11 dijeron, uy, de verdad que los gentiles se les ha concedido el arrepentimiento, y ahí hay un motivo de gran alegría y de gran vida. Así que, sorprendidos por el plan de Dios, no debería sorprendernos, pero vale decir que muchas veces nos sorprende el obrar de Dios y a veces nosotros no nos unimos a ese obrar de Dios. En el capítulo 11 en adelante también vemos la iglesia en Antioquía, y es en Antioquía donde fueron llamados por primera vez cristianos. ¡Qué maravilloso! Una iglesia que comenzó a creer en Jesús, a vivir a Jesús, a tal punto a vivir a Jesús que los demás veían pequeños Cristos, porque cristianos justamente significa pequeños Cristos. Y esto es muy radical, amigos, hermanos y hermanas. Que nosotros podamos ser pequeños Cristos, es verdad, no siempre la tenemos
con nosotros todos. Muchas veces hemos pecados, hemos tenido dificultades, no hemos llevado la bandera del Evangelio de Jesús con toda nuestra fuerza, con todo ese ánimo, con toda esa esperanza, con todo eso que significa, y a veces hasta hemos dejado a Jesús medio como que regalado, podemos decir, ¿no? Pero sin embargo, esta iglesia en Antioquía, estos cristianos en Antioquía fueron llamados por primera vez pequeños Cristos, y nos llama a nosotros también a hacer lo mismo. Y esto es muy radical, hermanos, porque fue en este momento que la iglesia comienza a separarse de lo que fuera una secta judía. Esto no era una creencia solamente para los judíos, sino que era una creencia universal. Fue en este instante, fue en este momento que se comenzó a diagramar la idea, a pensar, ¡hey! El mensaje de Jesús es un mensaje para todos. Y desde allí, desde que estos hombres y mujeres fueron llamados pequeños Cristos por su comportamiento, por su forma de vida, por su expresión, por el compartir lo que ellos compartían, porque ellos estaban viviendo a Jesús, pero a la vez compartían el mensaje de que Cristo es la salvación, de que Cristo es la justificación, de que Cristo es el camino a la redención. Y eso transformó una ciudad. Tremendo. Hombres y mujeres, pequeños Cristos transformando vidas. Y ahí somos llamados nosotros también a transformar las vidas mediante la vida de Jesús en nosotros. No es perfecta, es verdad, no siempre la tendremos consigo. Pero pensemos, hermanos, también que esta persecución persecución que luego llega, ¿no? Porque fueron llamados pequeños Cristos, pero no fue fácil, no fue sencillo. Hay el capítulo 13 de Hechos, que lo estamos leyendo, quizás marca una tercera fase de evangelización hasta lo último de la tierra. A partir del capítulo 13 de Hechos, el evangelio se expande no solamente a ciudades judías, sino no solamente a Samaria, sino no solamente a algunos gentiles, sino que comienza a irse a diferentes lugares. Y la persecución movió a los cristianos primeros a evangelizar fuera de Jerusalén, al resto de Judea y a Samaria. Pero bueno, es muy importante este episodio de la iglesia en Antioquía, porque fue la primera congregación gentil, ¿no? En Antioquía, y también el reconocimiento que el evangelio era para todos. Fue como un clic, fue como un amanecer. Jesús es para todos. Jesús es para judíos, Jesús es para gentiles, Jesús es para los que están cerca, pero Jesús es también para los que están lejos. Y en eso también nosotros tenemos que ser parecidos. Jesús no es solamente para nosotros, no es para nuestro propio lugarcito, es para todos. Ahora, la iglesia envía a los misioneros también, y eso es muy importante en esto de que Cristo, de la misión de la iglesia, y esto de que Cristo define la misión de la iglesia. Tenemos que también entender que la iglesia es la que envía a las misiones también. Hay varias cosas muy importantes y notorias en el capítulo 13 de Hechos, que lo pueden leer. Quizás una de las tareas domiciliarias es poder leer y pensar bien Hechos capítulo 13 y cómo este capítulo nos enseña algunos ítems, algunos puntos muy valiosos en cuanto al envío de misioneros de parte de una iglesia. Y me parece que está bueno que lo tengamos en cuenta, que poner unos tics, decir, esto es bueno. Por ejemplo, en primer lugar, el llamado y el envío no se hicieron al margen de la iglesia. Al contrario, la iglesia fue un instrumento que usó el Espíritu Santo para llamar y comisionar, en este caso, a Pablo y Bernabé. Los líderes de la iglesia oraban y ayunaban, pero la iglesia, es decir, el conjunto de hombres y mujeres seguidores de Cristo, fue pieza
clave y fundamental en el envío de estos misioneros, en el envío de estos hombres para proclamar el mensaje de Jesús. Y esto es muy valioso. Hay un llamado, pero hay un envío. No se hace al margen de la iglesia, sino que la iglesia organizada con sus autoridades, con sus referentes, son los que van a enviar a estos hombres. ¿Para qué? Para predicar el mensaje de Jesús. La iglesia fue un instrumento usado por el propio Espíritu Santo, es decir, no está aparte. Significa esto que no debemos trabajar de formas solitarias, de forma tipo llanero solitario. Procuremos desterrar la idea de esto de trabajar aparte, de hacer, decimos en Uruguay, hay una frase que dice, bueno, yo hago rancho aparte, si hago a mi manera. No, de algún modo la iglesia también envía misioneros en el sentido de que puede ser parte del obrar del llamado y parte de la comisión. Así que bueno, notamos algo muy interesante también. Dios habló a estos hombres, ¿no? Para poder, a Pablo y Bernabé, para poder enviar el mensaje y para hablar de Jesús. Pero no habló de forma aislada, no fue un llamado aislado, no fue que ellos recibieron ese llamado y dijeron, bueno, me voy por las mías, hago lo que quiero. No, Dios habló a estos hombres, pero no lo hizo de forma aislada. Después de que habló el Espíritu Santo acerca del llamado, los líderes comisionaron a Pablo, comisionaron a Bernabé a través, en este caso hicieron a través de la imposición de manos, que era una costumbre, ¿verdad? Había una confirmación entre el llamado de Dios hacia estos hombres y el llamado de Dios con los líderes también. Así que es un trabajo en equipo, hay una confirmación del llamado entre los líderes de la iglesia y podemos ver que hay un trabajo en equipo entre el liderazgo de la iglesia y entre aquellos que son enviados. Así que la iglesia envía a los misioneros, no de forma aislada. El misionero no se siente como que, bueno, estoy solo acá, sino que es un trabajo en equipo. Hay una confirmación, hay pasajes que nos hablan acerca de la necesidad de estar juntos en esta área. Estos pasajes son muy significativos para entender quizás el rol de la iglesia local en el envío de los misioneros. La iglesia en un papel de enviadora y la responsabilidad de los enviados. Por lo tanto, pensemos en una comunicación constante entre ambos, muy valiosa. Algunos de los factores importantes para la realización de cualquier obra misionera es esa comunicación entre la iglesia que envía, entre el liderazgo que envía, que obra por ellos, y el llamado de Dios hacia esas personas. Así que pensemos en esa iglesia que envía y pensemos en esa preparación que se precisa para el misionero poder llevar el mensaje de Jesús. Por ejemplo, en el libro de Hechos tenemos la vida del apóstol Pablo. La vida del apóstol Pablo es una vida realmente ilustrativa, una vida que nos enseña del obrar de Dios en un hombre que, por un lado, despreció completamente el evangelio, pero recibe de parte de Dios la oportunidad y el llamado, y no mira para otro lado, sino que se da cuenta que ese llamado es para él, y desde allí Dios lo comienza a usar de una forma fantástica. Así que tenemos un ejemplo muy valioso en la vida del apóstol Pablo, y nosotros queremos ahondar un poquito, escarbar un poquito en este iceberg de lo que es la vida del apóstol Pablo, que no la vamos a resumir en una clase de 15, 20 minutos, sin duda alguna. Simplemente estamos mirando como desde lejos algo del ejemplo de Pablo para nosotros hoy día, ¿verdad? Pero bueno, la vida del apóstol Pablo, la vida de Pablo en el libro de los Hechos, es un ejemplo de un proceso de la preparación del corazón de un misionero, de alguien que es llamado para compartir el mensaje. En el caso de Pablo, desde que Cristo lo llamó, hasta en el momento de su conversión, ¿se acuerda de Hechos capítulo 7, 8? Algunos historiadores hablan de que por lo menos pasó 7 años, desde el momento de su conversión hasta su llamado a las misiones,
hacia compartir el mensaje apoyado, enviado por la iglesia local, pasaron más o menos 7 años. Vale decir, uno diría, uy, tanto tiempo. Bueno, es lo que muchos historiadores están marcando en la vida del apóstol Pablo, ¿no? Uno diría, bueno, esto es rápido, uno lee la historia y dice, bueno, fue de la noche a la mañana. Bueno, no fue tan de la noche a la mañana. Hubo una preparación en el corazón, en la enseñanza, en la vida de este hombre que fue un perseguidor a transformarse en un apóstol enviado por la iglesia y encomendado por Dios para grandes tareas, ¿no? Y sin duda alguna la mayor tarea quizás no solamente fue compartir el mensaje de Jesús, sino también inspirado por el Espíritu Santo compartir gran parte del Nuevo Testamento. Así que hay una preparación. La conversión es fundamental. Si hablamos de misiones, tenemos que ser que el misionero tiene que ser convertido, ¿no? El misionero tiene que tener un encuentro personal con Jesús. Bueno, parece de orden, parece muy claro, pero muchas veces tenemos que tener cuidado. A veces los que hemos aprendido desde pequeño en la iglesia, lo que hemos estado desde hace mucho tiempo en una iglesia, muchas veces podemos sentir que ya como que, bueno, somos parte del mobiliario. Es decir, ya conocemos todo cómo se hace, conocemos la liturgia, conocemos cómo se habla, conocemos cómo se ora, cuándo pararse, cuándo callarse, cuándo hablar, cuándo cantar, cuándo cerrar los ojos. Y es muy importante la conversión. Hay una necesidad fundamental de un encuentro personal con el mensaje. Un encuentro personal con aquel que ha prometido vida abundante y gozo abundante. Una necesidad de arrepentimiento, una necesidad de aceptar la reconquista de Dios en mi corazón, de pedir perdón a Dios y decir, Señor Dios, entrego mi vida, sé que he pecado, sé que me he rebelado, sé que he hecho mi propio camino, ahora te acepto a ti como el único camino al Padre, como la única opción de vida, como la puerta hacia el cielo. Así que la conversión es el nuevo elemento, es lo fundamental. Es el nuevo misionero, es un nuevo convertido. Y esto es maravilloso. Necesitamos entender que para compartir el mensaje, primero debemos vivir el mensaje. Y al vivir el mensaje tenemos un deseo también de tener comunión con otros creyentes. Cuando hablamos de preparación de un misionero, hablamos de una conversión del corazón, no solamente desde la mente, sino desde una entrega desde el corazón, decir yo quiero seguir a este Jesús, y también de un deseo profundo de la comunión con otros creyentes. Así que hay un celo maravilloso en estar juntos con otros. Pero no solamente hay un celo de estar junto con otros, sino hay un celo también de compartir mi historia con aquellos que no conocen a Jesús. Así que necesitamos aceitarnos o necesitamos comenzar a testificar también a otros. Esto siempre produce muchas veces persecución, aquellos que no han entendido ese cambio real, esa conversión del corazón, no entienden que ahora ha cambiado la vida. Por eso es bueno, muchas veces hay rechazos y tenemos que estar preparados para el rechazo de la propia familia y de quienes están a nuestro alrededor. Misionero, conversión del corazón, vida con otros en comunidad, testificar hacia otros el mensaje de Jesús. Consecuencia, puede haber muchas veces persecución de mi propia familia, de quienes están a mi alrededor, en mi trabajo también. Así que, pero bueno, esto pasó obviamente en el apóstol Pablo. Y bueno, después hay rechazo, ¿verdad? Como consecuencia, hay una parte que dice, se inicia un periodo de retiro durante el cual el nuevo creyente aprende a reconocer su completa dependencia de Dios. Hay un deseo profundo de intimidad con Dios. El nuevo cristiano, el nuevo seguidor de Jesús tiene un deseo profundo de tener intimidad con Dios y de conocer a Dios a través de la lectura de la Biblia y a través de también un tiempo de oración. Y bueno, después, cuando está en comunión con otros, tiene la posibilidad y la oportunidad de servicio.
de servir a otros, bajo el liderazgo de otros de más experiencia. Y después surge el llamado, surge el ministerio, y vamos a ver que esto es un proceso que lleva tiempo. Habíamos pensado que en el caso del apóstol Pablo, muchos historiadores piensan que llevó 7 años la preparación de este hombre, desde el comienzo de su conversión hasta su envío por parte de la iglesia. Así que, por ejemplo, si entramos en la vida de Pablo, hay una conversión. ¿Dónde es la conversión? En el camino a Damasco. Lo vemos en Hechos, ¿no? Hechos capítulo 7. Podemos leer ahí. Y lo pueden leer después, tranquilamente lo pueden buscar. Pero la conversión del apóstol Pablo es ese camino a Damasco. Después comparte su testimonio. Lo comparte en el propio Damasco y después en Jerusalén, cuando llega a la iglesia diciendo: no soy más un perseguidor, soy un seguidor de Jesús. Imagínense ese momento. Después también tiene un tiempo de retiro. La Biblia habla en Hechos que Pablo se va hacia Arabia, hace un tiempo de silencio, donde puede recibir de parte de Dios todo ese desafío. Después tiene un entrenamiento. Pablo también tiene un entrenamiento, lo tiene en Tarso, en Cilicia, es decir, también es necesario un tiempo de preparación, un tiempo de entrenamiento efectivo. Por lo tanto, este tiempo de Berea, este tiempo en el cual estamos compartiendo juntos, no es en vano. Es un tiempo de experiencia, es un tiempo de compartir, es un tiempo donde aprendemos, donde asentamos base, donde pensamos por qué creemos lo que creemos, y es muy valioso. Pero también tiene un tiempo de ministerio, más allá y más adelante, tiene un tiempo de misiones que es necesario en la vida de Pablo. Así que de Hechos 9 en adelante podemos ver esto. Hechos 9, camino a Damasco. Del 1 al 25. Hechos 9, también testimonio en Damasco y Jerusalén. Hechos 9, 30 a 31, en Arabia, ahí retiro. Entrenamiento, Hechos 11 al capítulo 12 en adelante hay un entrenamiento del apóstol Pablo. Y de Hechos 13 en adelante está su misión. Obviamente, queridos hermanos, esto no es una fórmula precisa. No es que siempre me da 1 más 1 es 2, más 1 es 3, más 1 es 4. Bueno, en este caso no estamos hablando de matemáticas puntuales. No es que hacemos este paso y luego viene otro y viene otro. Pero bueno, no es una fórmula precisa, no es que vamos a producir misioneros como si fuera una fábrica. Pero es bueno observar que hay un proceso de crecimiento y desarrollo. Y lo vemos en la vida del propio apóstol Pablo. Un hombre usado por Dios de forma transformadora y maravillosa. Pero bueno, es necesario un proceso en el cual Dios nos lleva hacia un grado de madurez para después liderar y para después estar pronto para un ministerio que Él desee. Hay un proceso. No detengamos ese proceso. No nos apuremos. Es verdad, la misión de poder llevar el evangelio es para todos. Pero a veces la preparación de un misionero lleva su tiempo, lleva sus momentos, y es necesario poder respetarlos y poder hacer etapas, no quemar etapas. Así que bueno, hay un consejo muy importante que luego el apóstol Pablo se lo entrega a su hijo espiritual llamado Timoteo, cuando él dice: no impongas con ligereza las manos. Es decir, tengamos cuidado cuando comenzamos a entregar la posta, cuando comenzamos a preparar a otros. Bueno, vayamos paso a paso en un proceso. No tiene que ser un proceso eterno, no tiene que ser un proceso al cual la gente se viste a mi imagen y semejanza, sino es un proceso en el cual somos discípulos ¿de quién? De Jesús. Jesús es nuestro modelo y nuestro ejemplo. No somos nosotros. No queremos que la gente nos imite, se vista como nosotros, hable como nosotros y piense como nosotros. Queremos que la gente y que los seguidores de Jesús sean seguidores de Jesús, con buenos ejemplos, con buenas experiencias, con muchas cosas buenas que podamos nosotros entregar. Lo valioso es que nosotros compartimos el mensaje de Jesús. Así que bueno, algo más para terminar, una cosita más antes de terminar este episodio.
Pensemos, el apóstol Pablo siempre trabajó en equipo, nunca fue solo. Hay una lista y podemos leer Romanos capítulo 16 y vamos a ver una lista de hombres y mujeres, algunos completamente desconocidos. Si lees Romanos capítulo 16 vas a ver personas que dicen, ¿quién es este? Y bueno, fueron parte del equipo de obreros del apóstol Pablo. Y esa idea como que, pero el apóstol Pablo era un hombre que trabajaba solo, no es tan así. Fue un hombre trabajador en equipo. Así que bueno, estamos terminando el episodio 9 y nos quedan pocas clases. Vamos a pensar en la próxima clase, vamos a pensar cuál sería la meta de las misiones y pensar también en algunos conceptos errados de las misiones. Algunas cosas que tenemos que tener en cuenta y poder enderezarnos. Todos precisamos ayuda y todos necesitamos de vez en cuando que alguien nos encamine otra vez hacia el lugar donde tenemos que ir. Así que bueno, seguiremos pensando en los últimos episodios, en la misión, cuál es nuestra misión de vida y pensaremos en algunos héroes de la fe. Así que bueno, estamos por más, vamos más adelante y seguimos y estamos pensando en misiones y me alegra mucho que puedan haber elegido esta materia y compartir juntos. Qué bueno saber que toda nuestra base no se encuentra en nuestras palabras, sino se encuentra en la palabra de Dios. Así que un buen fin de semana, un buen tiempo, sigamos leyendo nuestro manual, sigamos leyendo el libro de los Hechos, hagámoslos en diferentes versiones. Así que Dios nos bendiga ricamente y nos estaremos viendo en nuestro próximo episodio de Misiones. Nos vemos. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.